de nuestra tercera videoconferencia. Quiero por favor confirmar que todos ustedes me están escuchando. A través del chat, por favor, comenten y escriban con un sí. Sí, la respuesta es pues excelente. Excelente. Gracias por confirmar que me escuchan. Vamos a empezar entonces nuestra tercera videoconferencia. Para ello, yo los invito a cerrar nuestros ojos y hacer una oración en esta noche. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das. Padre querido, una vez más, gracias por esta oportunidad virtual de poder capacitar a nuestros maestros en toda Sudamérica. Acompaña, Señor, a la profesora María Ñasco, quien tendrá el tema del día de hoy, y que toda esta clase sea de provecho, Señor, para tu red. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, apreciados profesores, una vez más, bienvenidos. Soy el profesor Renzo Lupaca. Os voy a acompañar una vez más en esta tercera videoconferencia. Antes vamos a hacer algunas aclaraciones muy importantes. Están nuestros tutores también participando de esta videoconferencia. Les agradezco y felicito a todos los que han estado participando activamente en la plataforma Patmos en el desarrollo de las actividades y especialmente en dos de las actividades, el foro evaluado y el examen evaluado también, el examen. ¿Está bien? Así que una vez más, felicitaciones. Recuerden que todo movimiento, de toda gestión que hagan en la plataforma queda registrado, ¿sí? El día en que dieron el examen, el momento en que dieron el examen, cuánto demoraron para realizar el examen, todo eso queda registrado. Hemos tenido algunos incidentes durante la evaluación, así que estamos tratando de solucionar, así que no tengan temor, vamos a darles pronto solución a esos casos. Vuestros tutores nos están notificando y estamos respondiendo. No son todos, son 1 o 2 casos que por algún motivo se ha cerrado la evaluación, pero son casos simples que se van a solucionar. ¿Está bien? Ahora, felicitar una vez más, digo, a los que han participado en el foro y en la evaluación. Motivar también a los que aún no han participado de la evaluación. ¿Sí? Doctor, estoy en videoconferencia. Le llamo ahorita. Vale. Entonces, motivar también a los que aún no han dado la evaluación o participado del foro. Vamos a extender, ¿sí? Vamos a extender la fecha de participación hasta el día de mañana. Una vez más, vamos a hacer una milla más con nuestros maestros, entendiendo de que como maestros estamos envueltos en múltiples actividades, tanto curriculares como de extensión, así que vamos a extender hasta el día de mañana, ¿está bien? Hasta las 11 de la noche, horario de Brasil. Así que pasa la voz si tienes algún colega o un compañero que aún no ha participado, entonces de las evaluaciones, dale ahí un toque para que pueda ponerse al tanto. Y felicitaciones una vez más a los que han cumplido en las fechas establecidas. Recuerden que su participación está registrada el día que dieron y eso cuenta para nosotros en el registro y en la certificación también. ¿Está bien? Entonces, vamos a presentar, está con nosotros la profesora, voy aquí a grabar antes de presentar. Estoy grabando. Comenzamos a grabar. Bien, quiero presentar entonces a la profesora María Angélica Ñasco. Ella es docente de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Unión. Esta vez dejamos Juliaca, a nuestra sede que se encuentra a 3.800 metros sobre el nivel del mar, y ahora nos encontramos en la Universidad Peruana Unión, sede Lima. ¿Está bien? Está con nosotros la profesora María Ñasco. ¿Cómo está, profesora María? Buenas noches. Buenas noches. Gracias a Dios estamos bien por acá. Contentos de estar con cada uno de ustedes en este maravilloso tema de comprensión lectora. Excelente, profesora. Muchas gracias por darse tiempo y también ofrecer los contactos para que nuestros maestros, después de la videoconferencia y en algún momento durante el año, en algún momento durante el mes, al principio de año para las planificaciones, puedan contactarse también con usted. Profesora María, el tiempo es suyo. Adelante.
Muchas gracias, Renzo, muy amable. Apreciados maestros, estamos felices de tener una comunicación con ustedes, compartir y recordar los puntos importantes para la comprensión lectora, que considero ustedes también lo saben, pero vamos a recordarlo juntos. Antes de eso, vamos a tener unos minutos cortos de una pequeña meditación. En 1 de Timoteo 4, 12 y 13 nos dice: ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es un texto muy importante, muy hermoso, y creo que toca las fibras de cada maestro. Y aquí hay una parte que considero que es de suma importancia para cada uno de nosotros. Pablo le dice a Timoteo: entre tanto voy. Pablo se va. Y creo que todos nosotros sabemos que Pablo va a predicar, va a extender, va a hacer conocer a los demás la palabra del Señor. Pero le dice a Timoteo, al joven Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esas son las funciones, las partes importantes del maestro. Ocúpate en la lectura. Mira, pues mira, no andes haciendo otras cosas. Ocúpate de la lectura, no dejes de leer. La exhortación y la enseñanza. Él aconseja a Timoteo eso. Y entonces Timoteo hace lo que su maestro le dice. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, porque es algo bueno. La palabra de Dios nos habla y nos dice para que nosotros como maestros nos preocupemos y no nos olvidemos que es tan importante la lectura en este tiempo, en este siglo XXI, donde se está dejando de lado la lectura, donde se preocupan los jóvenes más por mirar el internet, la televisión, los videojuegos, etc. Y se está dejando de lado la lectura. Se está dejando de lado la exhortación, la enseñanza, sobre todo de la lectura. Y esa es una de las grandes preocupaciones para los maestros que enseñamos el curso de comunicación. La verdad, yo me siento triste, pero también con la esperanza de que cada día como maestros, tomándonos de Jesús, vamos a ir superando, mejorando y ayudando a que nuestros alumnos puedan cada día encontrar la esencia, encontrar el deseo, el amor por la lectura que se está perdiendo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que nunca dejemos de leer un libro con nuestros alumnos, que nunca dejemos de hacerles entender a los alumnos que la lectura es de suma importancia para que puedan superar y mejorar. Muy bien, queridos maestros, entonces vamos entonces a empezar con lo que es la comprensión de lectura. Vamos a hablar en primer lugar de la importancia de la lectura. La lectura puede ser un instrumento de capital importancia para la formación integral del hombre. Y eso es muy cierto. Es la formación que nosotros lo tenemos desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Los que hemos nacido, los que hemos sido padres, madres, y los que vamos en algún momento a ser madres. Para aquellas profesoras jóvenes que están iniciándose en su hogar, están empezando a tener su familia, es importante que aún desde el vientre ellos lean y que le transmitan en la formación prenatal el amor por la lectura, el deseo de leer. Y cuando tus hijos nazcan,
entonces te darás cuenta que serán grandes lectores y no tendrás que estar detrás de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque la lectura permite aplicar las ideas, los mensajes, los principios, los valores y las creencias a la vida diaria personal, familiar, laboral, profesional, etc. ¡Qué hermoso! Cuando leemos nosotros y aplicamos en la vida diaria, cuando nosotros leemos un texto que nos va a ayudar a compartir con estos alumnos. Cuando llegas a la clase y le compartes, profesora, ¿cómo pasó el fin de semana? Y entonces tú dices, bueno, he leído este libro, he leído este texto, ¿qué les parece? Y ellos se sienten contentos cuando tú les hablas. Entonces ellos tratan de hacerlo mejor. Pero a la vez, para que la lectura sea un instrumento eficaz, es necesario que esté debidamente orientado. No se trata tan solo de leer por leer. No se trata de eso. Nos da igual hacerlo con cualquier libro. Tenemos que aprender nosotros a leer libros que sean buenos, libros con valores. Hay que conocer el libro que van a leer sus estudiantes. No podemos darle un libro sin que nosotros lo conozcamos. Tenemos que primero conocerlo, y haberlo leído, haberlo analizado, haberlo comprendido, ver cuál es su mensaje, qué valores tiene, sirve para los jóvenes, sirve para la edad del niño o del adolescente, sirve para la edad de los muchachos que ya están en cuarto, quinto de secundaria. Todo eso tenemos que darnos cuenta. No podemos dar solo por cumplir, o tenemos que leer solo por cumplir, vamos. No, tenemos nosotros que conocer. No debe interferir con otras actividades. El momento de la lectura no debemos interferir, sobre todo cuando hacemos la lectura en el aula, lo que lo conozco como la lectura áulica. A mí me gusta siempre trabajar con la lectura áulica, que es algo muy importante. Me gusta, me agrada cuando veo a mis alumnos leyendo, me agrada cuando los veo compartir sus lecturas con otros compañeros. Dani, no se mueve. Oh, no sé qué está pasando. Ok. Muy bien, es importante la lectura, ¿por qué? Porque es el principal medio para desarrollar el lenguaje. Es el principal medio. ¿Cómo desarrolla el lenguaje mi alumno? A través de la lectura. A través de la lectura de libros y a través de la lectura de textos. Y ellos tienen que aprender a leer para mejorar su lenguaje. Estimula la imaginación creadora. La imaginación creadora. Los alumnos, los estudiantes tienen que tener una gran imaginación para que puedan producir. Si ellos no tienen una imaginación creadora, no van a poder producir. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué es importante la lectura? Porque determina procesos de pensamiento. Determina procesos de pensamiento, los procesos, los pasos del pensamiento. Expande la memoria, hace la memoria mucho más amplia, mucho más grande. Estimula las emociones y la afectividad. Los estudiantes tienen sus emociones mucho mejor y tienen un grado de afectividad más grande de las personas que no leen. Desarrolla el sentido crítico. Y eso, la verdad, es de suma importancia, porque ellos van a ser grandes críticos más adelante. ¿Por qué es importante la lectura? Porque estimula la creación de textos. Cuando tú le dices a tus alumnos, van a trabajar con un texto argumentativo, o con cualquier texto, ¿qué hacen los hijos? Ay, Miss, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pero queridos, un texto argumentativo es tan sencillo. Pero Miss, ¿cómo lo vamos a poder? Cuando tú te acercas
te das cuenta, le atiende de una manera personal, te das cuenta que ese jovencito, esa señorita no ha leído mucho. Entonces, por eso no ha sido estimulado en la lectura. Y finalmente determina el desempeño escolar. Determina su desempeño escolar. El alumno que lee poco o no lee nada, siempre su avance escolar no es muy bueno, porque no le gusta leer. Y si no le gusta leer, tampoco va a leer el cuaderno. Entonces, por esa razón, hay que darnos cuenta de que la lectura es de suma importancia. Para que el maestro se relacione bien con sus estudiantes, es mejor hablar en un lenguaje coloquial. O sea, el lenguaje quiere decir usar el lenguaje que ellos utilizan diariamente. Es así como el estudiante inicia una mejor comunicación entre el maestro y estudiante. Y por ende mejora la confianza, la seguridad, el deseo de superar y querer llegar a ser con su maestro. Qué lindo cuando un estudiante quiere ser como su maestro. Si nosotros le hablamos a nuestros alumnos en un lenguaje pero no se ve bien, ¿sí? Con un lenguaje muy alturado, entonces el alumno se pone un poco más alejado de ti. No se comunica tanto contigo. No te siente como un amigo, no te siente como alguien que te va a ayudar. Entonces se aleja un poco. Entonces hay que utilizar el lenguaje que ellos utilizan, sin llegar a faltarles el respeto. Hay que tener mucho cuidado con eso, sin llegar a faltarse el respeto entre maestro y alumno, para que haya un poquito más de confianza, de seguridad y que puedan desear ser mejores. Seguimos. El ejemplo del maestro tiene una enorme influencia en la vida de los estudiantes. Hay una enorme influencia. Queridos maestros, nosotros los maestros somos un ejemplo para los alumnos. Si nosotros leemos, el alumno nos ve leyendo. Tiene una enorme influencia en la vida de ellos. Necesitan ellos superar. Necesitan mirar al maestro. ¿Qué está haciendo? Cuando tú te vas por decir, a algún lugar y te encuentras con un estudiante, pues llámese en el micro o en el auto, en algún lugar, y dice, Miss, que lleve en la mano. Ah, es mi libro que estoy leyendo. Ah, Miss, usted lee su libro. Qué bueno, ¿qué libro está leyendo? Y tú le dices qué libro estás leyendo. Qué lindo, ¿verdad? Qué bonito. El alumno te ve y te dice, oh, Miss, usted siempre lee. Entonces ellos también están deseosos de leer porque tú eres un ejemplo para ellos. Otro punto que nosotros tenemos que tener en cuenta es la motivación intrínseca de parte del maestro. ¿Por qué? Porque juega un papel muy importante en el desarrollo del hábito de la lectura. ¿Por qué? Porque el estudiante sentirá la satisfacción que le produce la lectura del libro o texto que está leyendo. No sé si te diste cuenta, pero a veces un alumno está leyendo y dice, ay, Miss, este libro no me gusta, no sé por qué lo elegí, no me agrada este libro. Pero cuando tú le das una motivación intrínseca, ellos van a sentir esa satisfacción que produce la lectura que ellos están leyendo. Porque tú tienes que explicarle un poquito para que ellos puedan leer. Dice Terry Bowden en el 2005, él reveló 4 características esenciales del docente que fomenta el aprendizaje y la motivación intrínseca. Vamos a pasarlo, a verlo rápidamente. Uno es el entusiasmo. Qué lindo cuando un maestro va a empezar un libro con sus alumnos
Y cuando con mucho entusiasmo les habla y les dice, miren, voy a leer, vamos a leer juntos este libro. ¿Qué les parece, jóvenes? Y tú estás con tu libro. Vamos a leer juntos. ¿Les gusta este libro? ¿Quién desea leer este libro? Cuando tú le dices el entusiasmo que el maestro pone y le cuentas a grosso modo, entonces ellos tienen lindos deseos de estudiar, porque hay un entusiasmo. Cuando tú le cuentas la experiencia, cómo empezaste a leer. El modelaje, lo que ya hablamos, estamos nosotros viendo. Cuando se hace la lectura áulica, el modelaje en el aula es tan importante. Tú con tu libro, el alumno con sus libros. Qué hermoso, porque el maestro es una carta abierta para sus alumnos. La calidez y la empatía. ¿Cómo se acerca a los alumnos? Cuando los alumnos están leyendo en el aula, en una lectura áulica, el maestro se pasea en el aula y mira, ¿cómo va el alumno? ¿Cómo vas, querido? Le pones la mano en el hombro. ¿Cómo te va? ¿Está yéndote bien? ¿Estás entendiendo? Entonces, esa es la calidez, el calor que tú le das, la empatía. Te pones al lado de él. No entiendo, no comprendo. Tienes que ayudarle a tu alumno, a tu estudiante, para que él pueda superar. Las expectativas positivas. ¿Qué expectativas tienes para leer? Yo tengo que hacer esto, lo otro. Cuando yo termine voy a... claro que sí, los chicos están contentos cuando ellos sienten ese entusiasmo que nosotros los maestros le producimos y tienen expectativas positivas después que han terminado de leer. En la educación como en la vida hay que saber seleccionar y es más fácil extraviarse cuando existen diversos derroteros. Es más fácil extraviarse cuando hay diferentes caminos. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que todo lo que nosotros, los diferentes derroteros, quiere decir que la lectura, para tener sentido y la estrategia para ser eficaz, deben ser dirigidas por un maestro con personalidad humana, definida, equilibrada y responsable. Queridos maestros, esto es tan importante. Personalidad humana. Personalidad humana definida, equilibrada. Que no vayamos ni a un lado ni al otro, sino equilibrado. Y sobre todo, queridos maestros, responsable. Que no le demos al alumno el libro para luego olvidarnos y decirles, bueno, ya presenten cuando ustedes quieran. Tienen que ser responsables en la presentación el día que tú le vas a tomar examen o que le pidas el trabajo cuando el alumno terminó. No podemos decirle al alumno, ya no te preocupes, hijo, ya me lo presentas mañana o pasado. Eso se llama responsabilidad con nuestros alumnos, que eso es de suma importancia. Y hacerle entender que la responsabilidad es parte de la vida. Son actitudes cristianas que encontramos en la palabra de Dios y ellos tienen que saber que es muy necesario e importante que al iniciar un texto tienen que terminarla y terminar de leer el texto o al iniciar un libro tienen que empezarlo y terminarlo, que eso es de suma importancia. Vamos a ver entonces ahora el objetivo de la lectura es conseguir que los alumnos desarrollen adecuadamente la competencia lectora. Ya vamos a entrar ahorita a lo que es la comprensión lectora. Es la parte ya de nuestro tema, ¿no? El objetivo de la lectura es conseguir que los alumnos desarrollen adecuadamente la competencia lectora. Para ello es imprescindible que pongan en práctica la capacidad de comprender. Capacidad de comprender. ¿Comprender qué significa? Abrazar, ceñir, rodear por todas partes una cosa, contener e incluir, entender, alcanzar, penetrar,
En ese sentido, comprender un texto es penetrar activamente en el significado y en el sentido del texto, no quedarse en la superficie de la literalidad. Qué lindo cuando leemos un texto y sentimos que el alumno lo abrazó, lo ciñó, lo rodeó por todos lados, y al final cuando tú ves su producto te das cuenta que comprendió lo que el joven había leído, comprendió, y tú te sientes satisfecho porque toda la producción que te da es de suma importancia, y te das cuenta que sí, de verdad, comprendió el libro, ¿no? Entonces, hay que ir a las inferencias y a las deducciones. Vamos a ver algunas definiciones de lo que es la comprensión lectora. Vamos a ver algunas definiciones. Es un entendimiento del significado de un texto y la intencionalidad del autor al escribirlo, nos dice el Diccionario Enciclopédico de Educación Especial. Otra definición: memoria de significados de palabras, hacer inferencias, seguir la estructura de un párrafo, reconocer la actitud, intención y estado de ánimo del autor y encontrar respuestas a preguntas, nos dice Davis en 1968. Otro concepto: un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto, nos dice Tabar, 1995. Otra definición: habilidad para extraer el significado del texto, nos dice Alonso en 1985. Orrantia y Sánchez, 1994, nos dice: la comprensión lectora consiste en crear en la memoria una representación estructurada, donde las ideas se relacionan entre sí y donde se diferencian distintos niveles de importancia. Eso es uno de los conceptos. Como nosotros vemos, los autores tienen distintas definiciones con respecto a comprensión lectora. Diferentes caminos, diferentes senderos, diferentes derroteros. Y entonces nosotros conocemos uno y otro. Pero las definiciones se fundamentan en estrategias que el sujeto debe poner en práctica para comprender. Tenemos que poner en práctica para comprender. ¿Qué cosas? Las estrategias. En las características, ahí se fundamentan en las características lingüísticas del texto o del autor, en modelos mixtos, sea cual fuere el enfoque adoptado. Todas las dimensiones deben ser tenidas en cuenta para determinar cuáles son las dificultades de aprendizaje en la comprensión, cómo evaluarlas y cómo intervenir sobre ellas. Esto, maestros, es importante. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a intervenir? La intervención de un maestro es importante en la lectura. No tenemos que tener en cuenta. Esto se fundamenta, las definiciones están fundamentadas en estos 3 puntos, ¿no? Ahora vamos a pasar a los procesos didácticos. Danilov, en 1968, nos dice, los procesos didácticos es una actividad conjunta e interrelacionada de docente y estudiante para la consolidación del conocimiento y desarrollo de competencias. Los procesos y métodos didácticos han de ser manejados por el maestro y que, por buenos que ellos sean, pueden resultar ineficaces si no son bien utilizados. Queridos maestros, si los métodos didácticos no son bien utilizados, por más buenos que sean,
entonces no puede haber un resultado bueno. Y a veces los maestros, con mucha tristeza, hemos tenido que observar y que ver que utilizan buenos métodos didácticos, pero a veces no apoyan y no ayudan, dejan que sus alumnos, porque recordemos que en un aula de clase no todos los alumnos tienen la misma capacidad para comprender. Hay algunos que comprenden rápido, otros entienden un poco más lento. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si el maestro explica y el alumno no entiende, hay que acercarse al alumno, hay que atenderlo de manera personalizada para que el joven, el estudiante pueda aprender los métodos que le estamos dando. Vamos a ver ahora los momentos de la lectura. Isabel Soler nos dice, antes de la lectura, ahí vamos a conocer el propósito. ¿Cuál es el propósito? Vamos a analizar el antes de la lectura. Cuando nosotros le damos una lectura a nuestros alumnos, tenemos que ver qué propósito tiene la lectura. ¿Cómo vamos a analizarlo? Tenemos que analizar los saberes previos. ¿Qué saberes previos tienen nuestros alumnos? ¿Cuáles son las predicciones? Estos puntos son importantes antes de la lectura. Tenemos nosotros que hacerles ver a los alumnos, mostrarles qué es lo que van a hacer, cómo van a trabajar. Durante la lectura, ¿qué tenemos que ver? La forma de lectura, la aplicación de estrategias, contrastación de hipótesis. Después de la lectura, ¿qué tenemos que hacer? Preguntas, resúmenes, dibujos, escenificación y muchas otras estrategias que nosotros podemos utilizar. Queridos maestros, cuando ya nosotros vamos teniendo un poco más de experiencia, nosotros mismos ponemos nuestras propias estrategias y ayudamos a nuestros alumnos a alcanzar lo que ellos no pueden alcanzar. Entonces, esto es importante, que el antes, el durante y el después de la lectura estén bien aplicados para que ellos puedan leer y comprender de una forma más práctica y puedan comprender en una forma amplia lo que es la comprensión de lectura. Vamos ahora a pasar al primer nivel de la lectura. Los niveles de lectura. El primer nivel es una lectura textual o literal. Es el que tiene que ver con el significado explícito del texto. Se limita a extraer la información dada en el texto, sin agregarle ninguna interpretación. Creo que este punto es muy claro, ¿no? La lectura textual, lo literal. ¿Textual o literal? ¿Cómo se llamó el joven que montaba en el caballo? Entonces se llamó Juan. Eso es lo textual, lo que ya está. Y creo que eso está bien claro. Tiene que ver con el significado explícito del texto. Puede ser una fecha, una palabra clave, puede ser un personaje, etcétera, ¿no? Eso, un lugar también puede ser, etcétera, ¿no? Eso es de suma importancia. El tiempo también puede ser, es el primer nivel. Hasta ahí, creo que todos los jóvenes han llegado siempre, conocen, saben. Tanto en primaria como en secundaria. Seguimos entonces, el segundo nivel es una lectura inferencial, es decir, una lectura entre líneas. En esta lectura se establecen relaciones que van más allá del contenido literal del texto.
Ya no estamos en el primer nivel, estamos un poquito más allá. Es decir, se hacen inferencias que puedan ser inductivas o deductivas. Entonces hay que hacerles ver, hay que hacerles entender, ¿no? Las inductivas o deductivas. Las inferencias pueden provenir de las suposiciones del lector. Cuando hablamos de las inferencias, es hacer interpretaciones, leer entre líneas. Eso es importante. Ese es cuando vamos en la lectura desde el punto de vista inferencial. Hay que hacer interpretaciones, hay que hacer análisis, hay que entender un poco más amplio. Y leer entre líneas, ¿no? El sentido que está detrás del texto. ¿Cuál es el sentido que está detrás del texto? Muy bien, ese es el segundo nivel. Vamos al tercer nivel. Es una lectura analógica. Facilita la comprensión profunda y desarrolla el razonamiento abstracto y el pensamiento formal. Este es el tercer nivel, el nivel más amplio, el nivel más grande, el nivel más profundo. Y esto facilita la comprensión, ¿no? Ahí viene la crítica del estudiante, él critica la lectura. Viene la valoración. ¿Qué valores tiene esta obra? ¿Qué tipo de valores? O tiene un valor, tiene dos valores, tiene el valor psicológico, el valor lingüístico, valor histórico, valor geográfico. Yo no sé tantos valores que pueda tener, o puede tener 1, 2, 3, 4 valores, pero ya el alumno va conociendo desde el punto de vista analógico. Este es el tercer nivel. También aquí va la recreación. Hay que recrearse después de la lectura. Viene la recreación porque ellos se recrean a través de un dibujo, ellos interpretan de acuerdo a los que piensan, o puede ser que ellos redacten alguna cosa mucho más bonita de sus emociones que ellos tienen después de haber leído todo. O sea, ya hay una producción en el tercer nivel. Es describir un texto, ¿no? Es escribir, hay que escribir el texto, es cuando él escribe, produce algo que es de suma importancia, produce un libro, produce un cuento, produce una poesía, ¿no? Un poema, y todo está basado en el texto que leyó. Por eso cuando nosotros decimos, redacta un poema partiendo del texto, partiendo del tema del texto. Redacta una historia partiendo del título. Redacta una historia partiendo del primer párrafo, o del segundo párrafo, o del tercer párrafo. No, eso es ya cuando hemos llegado ya a lo analógico. O continúa la historia después del primer párrafo, continúa una historia que tú creas conveniente. Entonces ya el alumno puede empezar a crear. Y redacta, y el joven tiene una imaginación frondosa, una imaginación grande y enorme, ¿no? Y continúa, y aparte de lo que él continúa, él le da mayormente un final totalmente distinto, un final diferente, no como acaba el libro, puede darle un final diferente como él cree conveniente. Una vez un alumno me dijo, me gusta a mí, el libro ha estado muy bonito, pero no me gustó el final. Me hubiera gustado que termine. A ver, ¿cómo te gustó que termine el libro? A mí me gustó que termine así. Y luego otra vez, a mí me gustó que yo quería que termine así. Y bueno, tuvimos un conversatorio. En realidad, a veces los maestros de capacidades o de comunicación, tenemos nosotros que dedicar tiempo a escucharlos. ¿Y saben por qué, maestros? Porque venimos a veces con el deseo de cumplir lo que dice el sílabo y queremos ya empezar con la clase, pero de repente un alumno te habla, Miss, pero ese libro que hemos terminado está muy lindo, me gustó, pero no me gustó el final, yo quería que termine así. Entonces, ¿dónde está nuestra clase? Nuestra clase se quedó, pero no importa, porque lo importante es que el joven se sienta bien, el estudiante se sienta bien con lo que tú
estás hablando con él. No importa si te retrasaste, ya te pondrás al día, pero te sientes contento o contenta. ¿Por qué? Porque le diste al alumno lo que él quiso, le escuchaste cómo quiso terminar. Eso es recreación, es parte de la recreación cuando nosotros estamos, cuando terminamos de leer un libro. Es el talento que Dios nos ha dado, la recreación, porque es parte de la lectura. Entonces, recordemos que Dios es el creador, es la fuente, y nosotros tenemos muchos lugares para poder recrearnos. Dios es la fuente de la creación, y nosotros somos los recreadores, y vamos a escribirlo, y vamos a escribir con ganas y con deseos. Nuestros estudiantes son aquellos que se van a recrear mejor, y junto con ellos nosotros también nos recreamos, porque la ciencia es una actividad recreadora. Eso es muy importante y significativo para el estudiante, y porque Dios es el creador. Queridos maestros, a veces nosotros creemos de que tenemos que terminar nuestros temas y le damos al alumno uno y otro tema, pero tenemos que hacerlo sentir bien cuando leen un libro. Yo me siento contenta, no me importa si perdí esa clase, pero si el alumno, el estudiante me habla del libro, yo me paso hablando con ellos, y ellos opinan una y otra vez, y están opinando, y ellos escriben, y cuando les digo, a ver, escriban algo de lo que ustedes han leído, uno escribe un poema, otro escribe un texto, otro escribe un cuento, etcétera, y escriben y corren para que se los reciba. Y no solo eso, maestros, es lindo sentarse. Bueno, acá nosotros en la universidad tenemos la alegría y la facilidad de tener un cafetín donde nos podemos sentar, ¿no? Y cuando hemos trabajado fuera de la universidad también. Jóvenes, ¿qué les parece si hoy día vamos a tener una tertulia literaria de nuestro tema, de nuestro libro que vamos a leer? Sí, Miss, ¿dónde? En tal lugar. Y nos juntamos y hablamos, ¿no? 1, 2 alumnos, no todos, 1, 2 o 3 alumnos, y nos vamos y hablamos y conversamos del libro, y qué lindo, qué hermoso es sentir que nuestros alumnos quieren hacerlo, quieren platicar contigo, quieren conversar. Entonces terminan ese libro. Mira, ya acabé este libro, ¿puedo leer otro? Mira, ya terminó, ¿puede leer este libro? ¿Qué les parece? ¿Puedo leer este libro? Si lo conoces, dile sí, léelo. Pero si no lo conoces, dile, préstame el libro, que lo voy a leer primero yo, y luego veo si tú lo puedes leer. Y eso es lo que ayuda para que el alumno pueda darse cuenta que tú estás monitoreando, y que no te quedas, y que ya no te quedas contento con lo que el alumno va a leer, y que va a leer cualquier cosa. No es así. Tenemos nosotros que saber cuál es el libro y qué libro está leyendo nuestros alumnos, ¿no? Porque sentarse con un alumno en un lugar especial, ¿no? Para compartir un poco de lectura, es algo hermoso y bello, ¿no? Y bueno, es hasta un joven que no es cristiano se puede convertir también cuando tú haces eso. O sea, estás predicando, ¿no? Eso es una... yo le podría decir un cuarto nivel, el nivel personalizado. No sé, pero eso, la experiencia te lo dice, te sientes contento, te sientes feliz cuando tú al lado de tu alumno estás yendo hacia otro lado, estás elevándote y sientes que te elevas con tu alumno porque estás platicando algo que de repente no lo viste en el texto, o no lo viste en los procesos o en los niveles de lectura, pero es algo que tú lo estás viendo y que luego te sientes tan contento tan contenta con lo que estás haciendo, y dices, wow, qué lindo que mis alumnos
¿Cómo están comprendiendo? ¿Cómo están leyendo? ¡Ah, qué feliz que me siento! Y agradeces a Dios porque tus alumnos respondieron. Y eso es algo maravilloso, maestros. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes, deben de tener lindas y hermosas experiencias, ¿no? Eso, todo lo que les estoy diciendo, las últimas partes, hizo César Vallejo con Ciro Alegría. Y creo que todos nosotros lo sabemos, ¿no? En los recreos del colegio, nocturno de Trujillo. Eso hizo Vallejo con Ciro Alegría. Y un día, Ciro fue un gran escritor. Así es. De repente dentro de nuestro entorno hay un escritor grandioso que pueda hacer que tú le estés dando el empuje para que él pueda continuar más adelante y un día llegar a ser un gran escritor para la obra del Señor. Vamos ahora a ver las estrategias. Las estrategias de lectura. Es comprender un texto. Comprender un texto no es solo lo que se afirma literalmente, sino también lo que se quiso decir a lo que se dejó de decir, o lo que se dejó de decir, de acuerdo con las intencionalidades y creencias del emisor. Y puede, frente a esas ideas y puntos de vista, tomar una postura personal. Eso es importante. A veces el maestro quiere que piense el alumno como él quiere, como el alumno, como el maestro, pero no es así. El alumno también tiene sus propias posturas. Es una postura personal que él tiene y hay que respetar eso, porque eso es comprender el texto. Y él tiene que tener una postura y el maestro tiene que saber respetar. Estrategias aplicables durante la lectura. Es subrayar. Requiere seleccionar, resaltar la información importante de un texto, descartando lo irrelevante. Hay puntos, y creo que esto todos lo utilizamos, ¿no? Hay que resaltar también las partes más importantes y relevantes que se tiene en un texto. Significado de palabras. Bueno, buscar en el diccionario las palabras desconocidas. Y esto es necesario. Porque a veces hasta para nosotros, ¿qué significa? Tenemos que ir a mirar, o ir a internet, ¿qué significa esto? Esta palabra. Y a veces tenemos que buscar también en el diccionario algunas palabras que la tenemos como que entre dudas, que es mejor vamos a buscarlas. Y eso también necesitamos, es una estrategia para poder comprender. Recordar la idea principal para estructurar el contenido general del texto. Recordemos que la idea principal mayormente se encuentra en el título del texto. Esto es importante, porque nosotros tenemos que ver que la idea principal, y recordemos que dentro de un texto tenemos párrafos, dentro de un texto, y a veces dentro del párrafo, cuando vemos un párrafo tenemos oraciones. Y cada oración tiene que tener la parte de la idea principal, del tema central. Y hay que tener muy en cuenta. Porque el tema central se repite en cada oración. Y esto es importante, ¿no? La elaboración de un resumen, o de resumen, es la selección de información más importante del texto. La información. Incluye las ideas esenciales del autor y algunas opiniones o aportaciones reflexivas del lector. Esto es el resumen que la mayoría de maestros lo utilizan. Pero recordemos, maestros, tenemos que monitorear a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque en internet hay mucho resumen. Entonces, cuando tú le pides un resumen, el alumno, es el profesor o la miss, etcétera. Ellos piden resumen. Yo ya no tengo que leer porque ya lo tengo. Hay que cuidar eso. Hay que tener en cuenta que el alumno debe de trabajar en el aula de clase para que haga bien su trabajo y que sea de él, no que copie. Otras estrategias es la presentación de sociodramas. Se agrupan de acuerdo a lo establecido por el maestro y hacen su presentación extrayendo lo más trascendental de la lectura. Maestros, esto es algo lindo y hermoso. Nosotros acabamos de presentar la Fierecilla Domada
de William Shakespeare en un drama. Después de que los alumnos leyeron, hicieron su escenificación y fue muy bonita. En realidad, ellos tienen tanto el deseo y lo leen y buscan y analizan y se dan cuenta de qué es, cuál es la parte más importante, y eso hacen sus propios resúmenes y lo presentan, ¿no? Y eso, después que nosotros lo hicimos, con la ayuda del Señor y con la imaginación y el trabajo y el esfuerzo de los alumnos, nos pidieron que lo presentemos en la Semana de la Faciel. Fue algo tan lindo de la facultad, fue algo tan lindo, tan hermoso, en realidad, que ver a nuestros alumnos estar allí participando y que luego ellos mismos se den cuenta, somos actores, qué lindo, ¿no? Esto. También lo puedes hacer en sociodramas pequeños en el aula de clase y dividirlos por grupos, el grupo 1, grupo 2, grupo 3, etcétera, que también da muy buenos resultados porque es una forma como ellos pueden aprender. La elaboración de una infografía. Trabajan en equipos elaborando infografías bien redactadas y atrayentes, luego exponerlos en el aula, y pues en el aula o en el patio, en el patio del colegio o en el aula de clase. Tú puedes hacer, si los estudiantes leyeron una obra literaria, llámese Edipo Rey, como tienen acá, o llámese el diario de Ana Frank, o Jane Eyre, etcétera, pero ustedes lo pueden hacer que lo hagan porque ellos lo trabajan. Y el trabajo de la infografía es en equipo, no más de 4 personas para que ellos puedan trabajar y dar sus aportes debidamente y luego lo exponen. Esto es muy importante y se les queda a los alumnos y sacan sus propios mensajes ellos. La elaboración de una reacción. ¿Cuáles son los pasos a seguir de una reacción? En realidad, esta es una experiencia que yo estoy teniendo y que la estoy utilizando ya hace algunos años. Durante la lectura áulica, estoy hablando de la lectura áulica, el estudiante coloca un post-it después de cada capítulo o texto. El estudiante es libre de colocar el post-it donde crea conveniente, siempre que sea en beneficio de su comprensión. O sea, el estudiante no va a copiar lo que dice el libro en el post-it, que ellos le pueden decir resumen, pero no es un resumen, sino es lo que entendieron. Es su reacción inmediata a lo que ellos leyeron. Entonces pegan el post-it y van escribiendo. También algunos utilizan el subrayado y luego su post-it. Y lo subrayan. A veces algunos lo hacen después de 2, 3 textos, otros lo hacen al final de cada capítulo. Eso va a depender de la comprensión que el alumno tenga, que el estudiante tenga. ¿Cómo es su comprensión? Luego el maestro, no olvidemos que el maestro debe monitorear cada clase. Cuando utilizamos la reacción, hay que monitorear. El avance de la lectura, hay que monitorear el avance de la lectura mediante una lista de cotejo. En la lista de cotejo se pone cada clase que tienes y vas viendo por qué página. Así el estudiante se dará cuenta que mi maestro o mi maestra me está controlando y yo tengo que avanzar en mi lectura. Y ellos van avanzando porque le damos para cada semana el avance. El aula es como una biblioteca y ellos leen en el aula. En el post-it se debe escribir con sus palabras lo que comprendió el texto, del texto que leyó o del capítulo que leyó. Eso tiene mucho valor para ellos y sobre todo para el maestro que lo va a revisar. El estudiante, después de finalizada la lectura completa, toda la lectura completa, redactará una reacción a la lectura de no más de 2 páginas, tomando en cuenta 3 puntos importantes. ¿Qué aprendió? O sea, su aprendizaje del libro, el texto que leyó. Libro o texto que leyó.
cuál es el aprendizaje que como alumno tuvo. Pero como él ha hecho durante toda la lectura, ha pegado sus POSIT, desde los POSIT ellos van sacando de su reacción, van mirando lo que, y eso se hace en el aula, no se manda a hacer, se hace en la hora de la lectura áulica. Entonces ellos allí van sacando de sus POSIT que pegaron y van haciendo, conociendo qué aprendieron, cuál fue el aprendizaje. Luego, el aprendizaje, su aplicación para la vida. ¿Cómo lo aplico en mi vida diaria? O en la vida de otras personas. Y finalmente, esta reacción tiene su decisión, después de haber leído y haber aprendido, y la aplicación para la vida y todo, cómo lo han hecho, tiene que tener cuál es la decisión que toma después de haber leído la obra literaria o cualquier texto que leyó, sea grande el texto, sea pequeño o sea un libro completo. Imagínense ustedes que ellos lean un libro de la Biblia. ¿Cómo van a analizarlo? Es algo hermoso, maestros, es algo lindo. A mí me encanta cuando veo a mis alumnos, que cuando colocan su aprendizaje, su aplicación para la vida y su decisión. Eso me llena de mucha satisfacción como maestra y veo que ellos van avanzando y van superando. También me he dado un poquito de tiempo para darles algunas estrategias para formar los hábitos de lectura en los estudiantes. En primer lugar, convierte los ratos de lectura en casa en momentos agradables. La lectura no solo será en el colegio, en las aulas de clase, también en la casa, lee con tu familia. Procura reservar diariamente, si es posible, una sesión de lectura para disfrutar, ¿no? Hay que ver, ¿no? Reservar diariamente, procura reservar diariamente, si es posible, una sesión de lectura para disfrutar. Lectura para con tus padres, háblale a tu alumno, a tu estudiante, dile, hoy día van a leer en su casa con sus padres, háganles entender a sus estudiantes que es importante leer con los padres para que disfruten y que pasen momentos agradables en familia. Siéntate cómodamente, no te acuestes, no te pongas en la cama, no te sientas mal. Es bueno sentarse cómodamente. Lee en voz alta a tu familia, léele a tu familia. Léele a tu familia en voz alta. Aquí no puedo leer. Léele en voz alta a tu familia, siempre usando la buena lectura, la buena entonación y pronunciación para el disfrute de la historia. ¿No? Hay que disfrutar la historia con la familia. Hay que sentirnos cómodos con ellos, ¿no? 5. Procura que la sesión diaria sea muy especial para disfrutar de la lectura. ¡Qué lindo! Una sesión diaria para disfrutar de la lectura. Busca libros de tu interés personal para crear el hábito de la lectura. Eso hay que darle a los alumnos. Elige un libro que emocione con su contenido. Estamos en el 7. Así la lectura será más agradable, mucho más agradable. No hagas la sesión de lectura demasiado larga. Quédate con ganas para la otra sesión. No le hagas una lectura demasiado grande porque los jóvenes, recuerda, tienen poco tiempo de concentración. Elige el libro que quedará en tu biblioteca, porque es necesario que tú siempre veas el libro. Y cuando tus hijos crezcan, se darán cuenta que papá, mamá leyó este libro. Y cuida tu salud integral. Queridos maestros, leer nos hace libres. Leer nos hace más humanos. Y sobre todo, la palabra
de Dios, nos hace sensibles a las necesidades del prójimo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y muchas gracias. Muy bien, profesora María, muchas gracias por esta hora de contenido muy interesante, muy provechoso. Estamos muy agradecidos realmente. Vamos a pasar ahora entonces al momento de conversar con los profesores, darle la oportunidad a los maestros para que puedan opinar, hacer preguntas. Y voy a activar el micrófono aquí a algunos docentes que están solicitando. Por ejemplo, tenemos al profesor Enrique Godoy. Profesor Enrique Godoy, buenas noches. Profesor Enrique. Hola. ¿Cómo está, profesor Enrique? Buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Desde Cruce Guaraní, Paraguay. Paraguay. Muy bien. Profesor Enrique, ¿algún comentario, alguna pregunta que tenga a nuestra especialista? No, comentario especialmente porque me gusta mucho lo que expuso hoy, debido a que en aulas estamos utilizando los libros tic-tac y en tercer ciclo estamos utilizando los libros Más que Palabras y que van en esta línea de lo que expuso hoy la profe. Excelente, profesor Enrique. Muchas gracias. De nada. Muy bien, Gracias. tenemos también a la profesora Carmen Díaz. Profesora Carmen Díaz, ¿cómo está? Buenas noches. Profesora Carmen, buenas noches. Sí, le escuchamos. Buenas noches, yo estoy encantada con la exposición de la hermana. La verdad es que nosotros acá en el Colegio General José de San Martín de Arequipa hacemos leer a los chicos, al menos de los 5 días les hacemos leer 3 días y cada uno lee un párrafo. El problema que tenemos es que a veces no encontramos los libros para que ellos lo puedan tener en su conjunto, es decir, un mismo libro para todos que a ellos les agrade. De modo que pedimos libros que solicitan acá la UNSA, la Católica, y a veces son un tanto pesado para ellos. De verdad que esos consejos que nos has dado, esas estrategias, hermana, los vamos a emplear. Pero una consulta quisiera hacer. ¿Cómo podríamos hacer nosotros como instituciones adventistas que queremos lo mejor para nuestros chicos, no? Es que los libros a veces que nos llegan del plan lector de la asociación educativa, no los conocemos los profesores, nos dan a veces los libros y nos dicen, bueno, ya los chicos deben leerlo, y a veces el tiempo está en nuestra contra, porque nos dan los libros y no sabemos de qué tratan esos libros, pero son muy bonitos, ¿cierto? Bueno, mire, maestra, sí, gracias, le agradezco por su comentario. Yo entiendo lo que usted dice con respecto a lo que nos dan, los libros que nos dan. Es cierto que nosotros no lo conocemos, pero la verdad es que esos libros son bastante pequeños. Entonces, la institución da los libros de una sola vez, reparte en el colegio. Entonces, antes de que se entregue a los alumnos, el maestro de comunicación debe llevarse un libro a casa para leerlo y conocerlo. Es cierto que ustedes no lo eligen, pero hay que tratar de leerlo porque nunca dentro de nuestra obra educativa nos van a dar un libro que no tenga valores. Siempre el libro tiene valores. Y hacerles entender a los alumnos que son libros donde nosotros vamos a sacar algo bueno. Y si los alumnos leen el libro o nos ven a nosotros que hemos leído el libro y les vamos a decir, miren jóvenes, el libro es muy bonito, me encantó, me gustó el libro, yo lo leí anoche, qué lindo libro, jóvenes, léanlo, y les cuentas tal vez algunas partecitas del libro, ellos se van a entusiasmar. Yo también he sido profesora de secundaria y también cuando nos daban el plan lector, yo leía primero, pedía, apenas veía que han encontrado, yo me iba corriendo rápido y pedía al director académico, dame el libro que quiero leerlo. Y entonces cuando ya venía a entregarle el libro, yo ya lo conocía y les daba los libros. Pero yo hacía 2 cosas. El estudiante durante la semana leía un libro
que era del plan lector denominacional, que así le llamábamos, y dentro del curso de comunicación leíamos otro libro que gustaba al alumno. Entonces, por decir, el día lunes, si teníamos 2 horas, una hora teníamos con un libro, otra hora con el otro libro. Y las otras horas la utilizamos para hacer las clases. O sea, tenemos como maestros que adaptarnos y con entusiasmo enseñarles a nuestros alumnos, porque todo va a partir de nosotros para que ellos puedan sentirse bien y leer con agrado el libro. Gracias. Bien, excelente. Tenemos aquí ahora la participación de la profesora Ana Cando. Profesora Ana, buenas noches. Profesora Ana. Bueno, parece que no tenemos retorno. A ver, vamos a ver por aquí. Profesora Jimena Carrasco. Profesora Jimena, buenas noches. Profesora Jimena Carrasco. ¿Ahí está? Profesora María, tenemos una pregunta aquí en chat. Ajá. Aquí en el chat dice el profesor Eddie Wilson Quiroga, Tarqui, desde Bolivia. Dice, para motivar la lectura, les hice ver películas subtituladas e incluso animes, que ya está en el currículo base. Uy, un momento. Aquí, un momento. Ahí está. Incluso animes que ya están en el currículo base de Bolivia, pero la educación adventista es más recatada. ¿O se puede realizar este tipo de ejercicios? ¿Hay algún problema con las convicciones, con sus convicciones? Bueno, yo considero, ¿no?, dentro de la experiencia que tengo como maestra, que la selección de libros es realmente una tarea muy difícil, muy crucial, ¿no? Como la selección de los videos que los alumnos tienen que ver. No está mal, pero hay que conocerlo el video antes. Igual que el libro, hay que conocer el video, porque los buenos temas actualmente son muy controvertibles en nuestra filosofía de la educación cristiana. Por eso, después de la lectura, hay que dialogar personalmente con los alumnos para despertar, ¿no? Para despertar el interés y, sobre todo, para despejar las dudas y aclarar conceptos que ellos tengan después que han leído. Porque a veces los libros los confunden un poquito a ellos y es necesario que nosotros podamos intervenir, nunca dejar al alumno sin dialogar después de una lectura. Bien. Tenemos aquí a la profesora Lourdes Parin. Profesora Lourdes, buenas noches. ¿Nos escucha? Profesora Lourdes. Bueno, quería con... Profesora María Elena Durán, buenas noches. Estoy activando a los profesores que están levantando la mano para participar, así que estén atentos con el micrófono, por favor. Profesora Elizabeth Arias, buenas noches. Profesora Elizabeth Arias. Bueno, canceló el... Bueno, ahí tenemos otro. Profesor Nehemías Rodríguez. Bueno, no. A ver aquí. Profesora Maribel. Buenas noches. Maribel Loroño. Opa. Profesora María Lisset. Profesora, bueno, desconectaron el micrófono. Profesora Sonia Chenique, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Cómo está? Sí, profesora Sonia, ¿cómo está? Díganos, Muy bien. ¿tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, primero agradecer a la profesora María por esta clase tan hermosa
y contarles que, bueno, yo trabajo en el Instituto Adventista de Capitán Bermúdez y el mes pasado estuvimos trabajando con los chicos en representaciones teatrales con el plan lector. Así que, bueno, hice todo justo como ella lo había dicho, dividir en grupos. Primero hicimos representaciones por curso dentro del aula y después elegimos un grupo que representó al curso y después participamos para toda la escuela. Una representación por división. Así que, bueno, después yo voy a pedir permiso en mi escuela para ver si puedo compartirles a ustedes los videos, porque realmente fue una experiencia hermosísima. Terminamos con la última representación de quinto año, que tomó el libro El Libertador, de Elena de White. Bueno, terminamos todos llorando porque fue, la verdad, muy emotivo, así que fue divino. Qué bueno, maestra, qué lindo. Felicitaciones porque en realidad es muy, muy, muy importante lo que usted ha hecho, ¿no? Sigue así y trata de enviar los videos. En realidad te lo agradeceré mucho, maestra, porque hay que seguir adelante. Lo que ustedes puedan hacer, lo que están haciendo ahí en su colegio, y es excelentísimo. Y sí, la verdad que fue muy lindo, sobre todo ver que primero los chicos estaban un poco reticentes, ¿sí? Porque no les gustaba el tema de salir a poner el cuerpo, pero bueno, de a poco los fui convenciendo, y también que fomentar mucho el trabajo en equipo y la solidaridad, para que vieran que no solamente iban a aparecer los actores, sino quienes estuvieran a cargo de la musicalización, buscar vestuario, maquillaje, instrumentos para decorar, bueno, todo fue, la verdad que fue muy lindo. Sí, le voy a pedir permiso a mi director para ver si los puedo mandar. Oh, qué bueno, me gustaría tenerlos para presentarle a mis alumnos, para que sepan lo que hacen en otro lugar. Y para bueno. Charlas también, cuando yo doy mis charlas, me encantaría realmente tenerlo. Aparte que son libros todos del plan lector de la escuela, o sea, Desmondás, Manos Consagradas, bueno, ahora esos son los que más recuerdo, pero bueno, sí, cómo no, en cuanto me den la aprobación yo los mando. Ok, gracias, muy amable. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, siga adelante con su trabajo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesora. Vamos a un siguiente participante, el profesor Juan Pablo Maldonado. Profesor Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, profesor Juan Pablo? ¿De dónde se conecta? Desde la incontrastable ciudad de Huancayo, Misión Andina Central, Unión Peruana del Sur. Buenas noches, agradecer a la profesora por la disertación de esta noche. Muchas gracias. Profesor, ¿algún comentario, alguna pregunta? Sí, compartir más bien lo que venimos haciendo. La colega anterior me hizo recordar lo que estamos haciendo aquí en el Colegio Adventista de Huancayo, y nuestros alumnos, de verdad, con mucho beneplácito, ellos después de una lectura están construyendo historietas, mapas mentales, mapas conceptuales, están dramatizando. Ellos también procuran grabar algunas escenas de los libros que están leyendo, y de verdad todo ese trabajo y ese material lo exponemos anualmente en el Día del Plan Lector, ¿no? Que este año va a ser en el mes de noviembre. Qué bueno, profesor Juan Maldonado, es un gusto escucharlo. En realidad me encanta el trabajo que usted está haciendo, y qué bueno, es una forma como los estudiantes demuestran lo que comprendieron y lo ponen en práctica, ¿no? Y no solamente están demostrando, sino también están practicando la expresión oral. Exacto. Y también decir, como usted mencionaba, yo creo que hay necesidad de todas maneras en el ámbito de la educación peruana, que es necesario también, aparte de los buenos libros del plan lector que viene a través de nuestros colegios, mixturar un poco también con las obras clásicas que obviamente en un examen de admisión se los van a pedir, ¿no?
Claro, sí es cierto, profesor. Qué bueno, me encanta esa idea, me gusta mucho y realmente lo felicito, profesor. Y quiero preguntarle, ¿usted sigue con la poesía? No, no, Sí. se me acaba. Batería. Bueno, no hemos publicado, aparte de lo que hemos hecho en nuestra vida de estudiantes allá en la UPU, lo hacemos ahora a nivel de nuestros alumnos, fomentamos, hemos sacado algunos folletines con nuestros alumnos y hay bastante pasta para esto, ¿no? Qué bueno, profesor. Felicitaciones. Y adelante con la lectura y con la poesía, que usted es muy experto en eso. Gracias. Muy amable. Buenas noches. Que Dios Buenas lo bendiga. noches, bendiciones también para usted. Bien, vamos a pasar ahora para una pregunta que viene a través del chat. Dice la profesora Ruth Velázquez Calcina. Dice, según sus estrategias, profesora María, ¿cuántos libros debería de leer un alumno del nivel secundario? Considerando que en secundario se enseña literatura, obras literarias, y también se debe leer las obras denominacionales, que son 4, pone aquí. Considerando la observación de la maestra del Colegio San Martín, que el maestro no recibe el libro para la lectura. Bueno, yo creo que la lectura, profesora Ruth, es importante y que dentro de las instituciones los estudiantes reciben, creo que es un libro por bimestre, o sea, los libros que obligatoriamente el alumno lee son 4 libros desde el punto de vista denominacional. Pero aparte de eso, el alumno puede leer otros libros. Ellos pueden leer por cada bimestre 2 libros. Eso es dependiendo también del ritmo de lectura de cada estudiante. Pero yo considero que el plan lector es el más importante, que se le tiene prácticamente obligatoriamente al alumno lee. Sin embargo, hay otros libros que pueden leer de literatura, pero debe de leerse un libro del plan denominacional y un libro de literatura, puesto que dentro de la currícula se pide. Y por esa razón, el alumno puede, maestra, porque yo lo hice desde primero a quinto en todos los colegios donde trabajaba en secundaria. Solamente que nosotros tenemos que incentivarle la lectura y tener bien organizado los tiempos y los ritmos de lectura de cada uno de nuestros alumnos. Para poder ayudarles hay que tener mayormente un apoyo personalizado con aquellos que su ritmo no es igual que de los otros. Y no apoyarles y decirles, bueno, no te preocupes, tú vas a poder y vas a ver que lo vas a poder. Y darle una palmada en la espalda, hacerles sentir que ellos pueden y no ponerle de repente una nota muy baja. Si no lo hicieron, hay que ponerle tú puedes, porque sobre todo si primero, segundo. Los alumnos de tercero, cuarto y quinto ya hay que exigirles un poquito más para que vayan a la universidad ya leyendo con mayor rapidez. Claro, y el número está supeditado al ritmo, maestra Ruth. Bien. Tenemos otra pregunta, dice aquí la profesora Sonia Baeza, a través del chat, menciona una situación que afecta la comprensión de lectura en los jóvenes adolescentes es su lectura silábica. No llegan a entender el sentido global del texto. ¿De qué manera podría remediarse esto en estudiantes de secundaria? La lectura silábica. Bueno, vamos a encontrar diferentes dificultades y problemas en los alumnos, sobre todo aquellos que son bilingües, ¿no? Porque ellos, su lectura no corre igual que los otros alumnos, y hay que un poquito enfatizarles aplicando las estrategias del antes, del durante y el después. Eso es de suma importancia, pero con mucha paciencia, con mucho amor, con mucho entusiasmo. En la secundaria está para enseñar poco a poco al alumno. No es una educación global,
no está para, o sea, es para darles desde el punto de vista global, pero no es para exigirles demasiado, sino ir poco a poco. No. En la primaria se aprende poquito, un día, hoy día un poquito, mañana otro poquito, pasado otro poquito, ¿no? En la secundaria no es así, ya tienen que leer desde el punto de vista general, ¿no? Y entonces, pero de todas maneras, maestra, hay que tener paciencia, porque ya ellos hacen análisis, ya hacen reacciones, ya hacen resúmenes y síntesis, y entonces para esos alumnos que tienen dificultades hay que tener paciencia un poquito y de repente hacerles leer de una manera personalizada, que usted, maestra, pueda escucharle cómo está leyendo el alumno, cómo está expresando, si lo expresa mal, hacer repetir otra vez, pero de una forma personalizada para que el alumno no se sienta mal. Bien, tenemos aquí otra pregunta a través del chat. El profesor Juan Carlos Cayupe menciona: ¿qué procesos cognitivos debemos de dar hincapié o fortalecer en la fase durante la lectura? Me está preguntando de qué, disculpe, porque ¿cuál es la pregunta? ¿Qué procesos cognitivos debemos dar hincapié o fortalecer en la fase de durante la lectura? A los procesos cognitivos dentro de los procesos de la lectura, ¿no? Muy bien, tenemos que nosotros tener en cuenta, en primer lugar, la comparación. En el antes es mayormente el propósito, el analizar. En el antes hay que analizar. El alumno tiene que tener su propósito. Cuando va a leer, el profesor tiene que hacerle ver, hay que analizar antes de la lectura y analizar los saberes previos. ¿Cuál es el saber previo que tiene el alumno con respecto al título o a la lectura que va a leer y al tema que se va a proponer? Hacerles ver y sobre todo las predicciones. ¿Qué predicción tiene? Si ve, por decir, la lectura de, ¿qué espera el alumno con el título que se está dando de esa lectura? ¿Qué está esperando, no? Entonces, eso es en el antes de la lectura. Y durante la lectura hay que ver las formas de lectura que el alumno tiene, la aplicación de estrategias, qué estrategias tiene. Aquí ya hemos visto las estrategias, el subrayado, las reacciones, los mapas conceptuales, los mapas semánticos, la contrastación de hipótesis, las infografías, las dramatizaciones, y luego después de la lectura son las preguntas. ¿Qué preguntas? Tenemos que hacer los resúmenes, los dibujos, las escenificaciones, etcétera, ¿no? También podemos contrastar la hipótesis de nuestras predicciones. Eso es importante que se hizo antes de la lectura, contrastar las hipótesis de durante la lectura con lo que se hizo antes de la lectura. ¿Fue así? ¿Se acuerdan que ustedes hicieron esto? Entonces, eso tenemos que hacerle ver. Bien. Tenemos aquí ahora varias otras participaciones a través de audio. Vamos a habilitar el micrófono a la profesora Dora Machaca. Profesora Dora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesora Dora. ¿Me escucha? Hola. ¿Noches? Sí, ¿me le escucha? escuchamos. Profesora Dora, ¿tendrá un comentario, alguna Genial. pregunta? Sí, era respecto al fomento de la lectura. Quería compartir algo que estaba haciendo aquí con los chicos en el colegio. Sucede que después de medio año hubo un cambio en la manera de enseñar aquí en la escuela y nos asignaron un solo salón para el curso. Es decir, son los alumnos los que rotan y ya no los profesores. Entonces, esto dio lugar a poder tener un aula netamente de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando nosotros? Tenemos un estante y ese estante tiene revistas, tiene libros
eh, eh, que son pues editora sudamericana. Son libros de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos dejado estos libros allí a disposición de los estudiantes. ¿Cuál es la idea? Que ellos lean en sus ratos libres. O, por ejemplo, cuando terminan de hacer alguna actividad, ellos ya tienen un tiempo de 5, 10 o 15 minutos, dependiendo de cuán hábiles sean para realizar los trabajos. Entonces, ¿qué hacen? Ellos vienen y toman un libro y empiezan a leer, ¿no? Ahora, estos libros, pues, son, la mayoría son míos, yo los dejo ahí, otros tantos son donados por el colegio. Entonces, ¿qué está pasando? Los chicos vienen, toman y leen. Vienen, van tomando, van leyendo, van preguntando, entonces los voy explicando. Entonces, ¿qué sucede? El chico ya tiene un interés por leer de están allí, ¿no? Entonces, independientemente de lo que se trabaja en el plan lector y lo que se les pide como curso, ya es una iniciativa personal. Muy bien, maestra. Felicitaciones por lo que está haciendo. Eso es algo muy bueno. Solamente hay que, sí, solamente hay que cuidar un poquito que los estudiantes puedan leer con un poquito de repente de orden. Ajá, de orden. ¿Por qué razón? Porque el alumno tiene que acostumbrarse a leer un libro y terminarlo. A no ser que sea un libro de consulta. Si es un libro de consulta, claro, hay que coger. Sí, exacto. Ajá. No. Y el claro. control del No, monitoreo. efectivamente, o sea, los chicos van, traen sus marcadores, lo van colocando. Entonces, ahí. Correcto. Está muy bien. Está muy bien, le decía maestra, el monitoreo de parte de usted es algo muy importante y vital para que puedan los alumnos continuar. Claro. Sí, solo el monitoreo nada más. Después, felicitaciones, maestra, por lo que está haciendo. Entiendo. Ok, listo, espero sirva. Claro que sí. Gracias. Muy bien, muchas gracias, profesora Dora. Tenemos aquí a la profesora Doris Herrera. Profesora Doris, buenas noches. Profesora Doris Herrera Cardona. Profesora Doris, buenas noches. Le escuchamos, profesora Doris. Profesora Doris. Buenas noches. ¿Cómo está, profesora? ¿De dónde se conecta? Aquí viene información de Ben. Profesora Doris, le escuchamos. Está. ¿Dónde? Bueno, ha cancelado el micrófono. Bueno, hay muchas preguntas, hay muchos comentarios a través del chat. Esperamos que podamos profundizar más con relación al tema en nuestra plataforma. A partir de mañana, todos los recursos estarán disponibles en la plataforma, así que los invitamos desde mañana a ingresar y revisar cada material y participar de las actividades evaluadas. Profesora María, muchas gracias por su tiempo, por participar en el programa de capacitación de la División Sudamericana. Uy, vamos a ver si... Yo ya tenía preparado mi discurso aquí, ¿ven? Vamos a un momento ubicarlos para silenciarlos. Ahora sí. Muy bien, disculpe, profesora Herrera, la he silenciado. Una vez más, mencionarles muchas gracias a todos. Profesora María, muchas gracias. Vamos a pasar entonces ahora a la parte final. Profesora María, un mensaje final de motivación para nuestros maestros en esta encaminada que tenemos nosotros, de pues encaminar a nuestros alumnos a la salvación, ¿no? Esperamos juntos, como profesores y alumnos, como institución, pues esperar la segunda venida de Cristo y que podamos utilizar todas esas estrategias a fin de salvar a nuestros alumnos. Profesora María. Profesora María. Uy. Profesora María Ñasco. Uy. Uy, creo que perdimos la señal con la profesora María. Hola.
Apreciados profesores, ¿me escuchan? Profesores, ¿me escuchan? ¿Me puede a través del chat confirmar si me escuchan, por favor? Upa. ¿Sí? Sí. Perdimos la señal con la profesora María Añasco. Bueno, una vez más, entonces vamos a cerrar hasta aquí la videoconferencia del día de hoy. ¿Sí? Ella está llamando por teléfono. Probablemente... Bien, vamos a terminar entonces nuestra videoconferencia. Voy a compartir con ustedes el link, ¿sí? El link de nuestra, aquí, para el link de nuestra asistencia para que ustedes se puedan registrar. Pero antes vamos a terminar con una oración. Y me gustaría invitar a algún docente que pueda finalizar con una oración para este evento. Por favor, vamos a pedir a ver a alguien. Vamos a pedir a la profesora, a ver aquí, alguien que está conectado. Profesora Elizabeth Ruiz. ¿No está? Hola. Profesora Elizabeth, buenas noches. ¿De dónde se conecta? Hola, buenas noches. Estoy hablando desde Morón, Buenos Aires. Profesora, desde Argentina. Excelente. Sí. Profesora Elizabeth, por favor, ayúdenos por favor con la última oración para poder encerrar este evento. ¿Podría? Sí, cómo no. Vamos a orar. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque nos das la oportunidad, Señor, de ser docentes, de poder compartir, Señor, las estrategias de lectura para llevarlos a ellos a un mayor conocimiento, a un vocabulario mejor, a un entendimiento mayor, a enseñarles a pensar. Gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra y también, Señor, todo este material a través de nuestra iglesia que enseñan valores. Y, Señor, realmente estoy agradecida por poder contar con esta forma de comunicarnos y de compartir experiencias en el aula para poder enriquecernos, Señor, y hacer mejor la tarea. Bendícenos a cada uno como docentes. Bendice a cada uno de mis compañeros en distintas partes, que ellos están, Señor, en diferentes países, en diferentes aulas, pero, Señor, con el mismo sentir, que es el deseo de compartir el Evangelio y de llevar nuestros niños y nuestros jóvenes a ti. Bendícenos, Señor, y bendice también esta forma de comunicarnos y de enriquecernos, para que prospere y cada vez seamos más, Señor, los que compartamos esta forma, y así nos preparemos mejor para tu servicio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, profesora Elizabeth. Entonces estamos despedidos. Voy a compartir a continuación el link para que ustedes se puedan registrar, ¿sí? Vuestra asistencia. Aquí está. Estoy compartiendo, entonces simplemente hacer clic y comenzar a hacer el registro. Recuerden que los materiales de este tercer módulo van a estar disponibles a partir de mañana. Hoy no vamos a publicarlos porque vamos a esperar a que nuestros compañeros puedan finalizar con las evaluaciones, puedan participar del foro. ¿Está bien? Así que desde mañana ustedes podrán visualizar los recursos. Recuerden, organicen su tiempo y nos vemos el próximo lunes, ¿sí? El próximo lunes. Y nuestra capacitación se traslada para Bolivia. ¿Está bien? Dejamos Perú y nos vamos para Bolivia. Desde allí, nuestra especialista estará tocando el último tema del curso. ¿Está bien? Que Dios los bendiga. Conmigo es hasta el próximo lunes. Nos vemos. Chao, chao.
chao.